bienvenido. Muchísimas gracias al grupo de gobierno. De la oposición únicamente ha venido Leandro de Podemos, pero bueno, muy agradecida a que venga. ¿Perdona? Lanzarote en pie. Ay, yo siempre te digo, sí, yo tengo ese Lanzarote en pie, sí podemos. Como cambian tanto de nombre, cada 6 meses cambian de nombre, me vuelvo media loca, la verdad. Bueno, Lanzarote en pie, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora, bueno, ya saben que el plan de movilidad de Arrecife se presentó en el mes de julio en el Cabildo Insular de Lanzarote. Se ha llevado al pleno ya del... Al Consejo de Gobierno. Lo llevaron al Consejo de Gobierno, también lo aprobaron, está en exposición pública. Quiero dar la bienvenida, evidentemente, al consejero de Movilidad del Cabildo Insular de Lanzarote, que ha querido estar con nosotros acompañándonos, y evidentemente simplemente dar las gracias al equipo redactor del plan de movilidad que bien ha tenido en venir a Lanzarote a explicarnos el plan de movilidad. La planificación que tenemos es, en primer lugar, que el equipo redactor nos los presente a toda la corporación, gobierno y oposición. Después es verdad que lo vamos a llevar a comisión, después de la comisión lo aprobaremos en pleno y antes de la exposición, un día o dos después del pleno, volver a hacer una jornada de puertas abiertas para que el equipo redactor pueda explicarle al plan puesto a toda la sociedad civil, organizaciones, asociaciones y todo el mundo que quiera plantear previo al inicio de la exposición pública para alegaciones. Y una vez que esté, pues evidentemente intentar ejecutar en la medida de lo posible pues la mayor parte del plan de movilidad de Arrecife. Yo no tengo nada más que añadir, Óscar. Todo mío. De usted, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a hacer una pequeña síntesis del plan. El plan es este tocho que tengo aquí, que incluye un diagnóstico relativamente amplio y una serie de propuestas, ¿no? En función de cómo hemos visto el problema, pues después vienen las propuestas. Nos vamos a centrar en las propuestas, pero antes de eso hace falta pues comentar brevemente el diagnóstico, ¿no? Cómo es la ciudad. Sin centrarnos en demasiado detalle, podemos decir que tiene un buen entorno natural, ¿no? La orografía es razonablemente llana. El clima, bueno, sí, hay viento, pero el clima ya quisiéramos en otros sitios tener este clima. Tiene una gran dotación de equipamientos. El hecho de ser la capital insular hace pues, que tenga muchísimos equipamientos administrativos, sanitarios y demás que atraen muchísima población y a su vez buena parte de la población residente aquí trabaja fuera, con lo cual nos encontramos pues, con movimientos pendulares, ¿no? Y eso hace pues, que haya un razonable crecimiento demográfico. Desde el punto de vista de movilidad, pues nos encontramos con una multitud de modos de transporte, ¿no? Digamos, peatones, bicicletas, vehículo privado, transporte público, etcétera, cada cual con sus características, ¿no? Sintetizando, podemos decir que los movimientos peatonales están bastante penalizados. Las infraestructuras peatonales no son muy buenas, hay ciertos problemas de movilidad, no ya solo para personas de movilidad reducida, sino en general para toda la población. Hay poca cultura de bicicleta, curiosamente, entre los turistas hay muchos que utilizan la bicicleta en su país, ¿no? Pero dentro de los residentes, pues la bicicleta se utiliza poco. El transporte público tiene una calidad baja, objetivamente baja, y además su demanda, pues bueno, ha tenido un cierto repunte con la lanzadera, pero ha sido una demanda decreciente en toda España. Con la crisis, pues el transporte público fue cayendo, hay paro, la gente se mueve menos, pero con el crecimiento económico se produjo un aumento de la demanda. Sin embargo, aquí pues eso no parece que se ha venido dando. Con lo cual, la última pata es como bastante evidente, ¿no? Si los movimientos peatonales son difíciles, la bicicleta no se utiliza apenas por cuestión sociológica, el transporte público no es bueno, dices, ¿cómo se mueve la gente? Porque la gente se mueve en coche, ¿no? Entonces, se puede decir que toda la movilidad de una cierta distancia está centrada en el vehículo privado. Entonces, vamos a analizar un poquito cada modo de transporte, cada forma de desplazamiento, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que las infraestructuras peatonales son malas, pero bueno, no es cierto, en todas partes no son así, en algunos sitios están bastante bien, pero sí que en muchos, lo más, digamos, si tenemos que establecer un patrón, pues es que las aceras son estrechitas, y no solo son estrechas, sino que a veces tienen obstáculos, ¿no? A veces nos encontramos pues con un bonito contenedor en medio de la acera, o con una farola, o con una papelera que está puesta de manera estratégica como para que si te despistas, pues te arañe un brazo, ¿no? En algunos sitios falta de, pavimentos en mal estado o falta de pavimentos, ¿no? Tenemos algunas fotos que dices, pues, ¿qué tal está la acera? No está, ¿no?
En general, falta de iluminación, lo cual, pues esto tiene bastante importancia, fundamentalmente desde el punto de vista de género. Los semáforos, los pocos que hay, están diseñados para el tráfico rodado. Los semáforos se pueden optimizar vamos a minimizar los tiempos de espera de todos los vehículos. Entonces, bueno, pues adoptas una serie de fases verdes para cada movimiento. Entonces, a los peatones lo que les toca es correr, porque no tienen tiempo para cruzar. Entonces, eso se hacía antes, cuando el coche era el protagonista de la ciudad. Sin embargo, ahora hay una tendencia a decir, oye, vamos a acordarnos de que también hay personas que no tienen por qué cruzar corriendo y sobre todo porque a veces no pueden, ¿no? Eso aquí no ocurre, ¿no? Hay veces nos encontramos en bordillos rebajados, otras veces bordillos en una acera están rebajados, en la acera de enfrente no están rebajados. Y en algunos sitios, esto ya está obsoleto, esto está redactado hace un año, con lo cual hay cuestiones que están anticuadas, ¿no? Pero incluso cuando se pensaba en áreas teóricamente restringidas para el tráfico, como podría ser la Avenida de la Marina, pues nos encontrábamos que había taxis, guaguas urbanas, guaguas interurbanas, policía local, policía nacional, furgonetas de reparto. Entonces la verdad es que no es una zona peatonal, ¿no? Entonces, digamos, una dilución del concepto de peatón en uno de los pocos sitios donde en principio estaba pensado para ello, ¿no? Movilidad ciclista, ¿no? Digamos, el peatón, que es el modo de transporte más que tenemos todos, porque todos somos peatones. Pues la movilidad ciclista, la curiosidad de que Lanzarote es un destino en el que incluso muchos vienen los cruceros con su bici, ¿no? Entonces, los turistas tienen mentalidad de bicicleta, ¿no? Además, cuando vienen aquí es porque no van buscando una metrópoli, sino que van buscando el contacto con la naturaleza. Hay infraestructuras insulares, ¿no? Y la conclusión de todo esto es que al final incluso los residentes utilizan la bicicleta, pero como modo de desplazamiento deportivo, como ocio. El fin de semana vamos a irnos a no sé dónde, pero ese mismo ciudadano que está utilizando la bicicleta para desplazarse por ocio no lo utiliza para trabajar o para ir al colegio, ¿no? Pero eso no es por una perversidad de los ciclistas, ¿no? Sino que, bueno, es que no hay carriles bici, hay algunos con un trazado un poco extraño, hay un trocito en Argana que está descolgado. No hay aparcabicis, o sea, si nosotros promocionásemos la bici y tuviéramos éxito, nos íbamos a enterar lo que era tener 50 bicis aparcadas aquí fuera, porque no hay aparcabicis, ¿no? En algunos sitios el carril bici pues está pavimentado con losetas, que hace que las bicicletas vayan rebotando, ¿no? No están señalizados y demás, ¿no? O sea, que la movilidad ciclista pues también tiene sus problemillas, ¿no? Transporte público, ¿no? Transporte colectivo. Entonces, es una situación en la que el transporte interurbano se produce una relación en que el transporte interurbano y urbano se solapan, ¿no? Incluso para algunos trayectos urbanos el interurbano puede dar buen servicio, ¿no? Y la oferta, pues es, bueno, en conjunto se puede decir que las interurbanas son de una cantidad y calidad razonable, ¿no? Aunque son interurbanas, no son de piso bajo accesible, sino que son de piso alto inaccesible, pero bueno, prestan un servicio, ¿no? Entonces, el servicio urbano, bueno, le llamo urbano para distinguirlo del interurbano, ¿no? Pero tiene a veces frecuencia de 1 hora, o sea, 1 hora esperando, eso no es ningún servicio urbano, vehículos poco accesibles, paradas en unas condiciones, bueno, mejorables. Los vehículos en algunos casos son grandes, antiguos, todos con motor diésel convencional, no hay, no quiero hablar de eléctricos, ¿no? Pero ni siquiera hay otras técnicas, otras tecnologías que puedan ser menos agresivas. La información al usuario no existe, o sea, el único usuario que puede utilizarlo es el que se lo conoce de siempre. Vamos, yo personalmente digo, hombre, vamos a ver, como hemos hecho encuestas y aforos, ¿no? Hemos pagado a gente para que nos haga ese trabajo. Digo, pues yo tengo que dar ejemplo, yo voy a ver cómo funciona una guagua. Pues es que no lo sé, porque no hay ningún cartel, las paradas, no, las marquesinas no tienen información. Digo, pues quiero ser usuario, pero no puedo, ¿no? Los trazados de las líneas no responden a la lógica de la demanda. La demanda quiere ir del punto A al punto B. Lo que no quiere es del punto A al punto B pasando por el F. Entonces aquí nos encontramos unos trazados que son bastante circulares, con lo cual para ir del punto A al punto B se pasa por el C, por el D, por el D y para volver por el F. Bueno. Entonces eso hace que los tiempos de desplazamiento sean muy largos, lo cual desincentiva, la velocidad no es muy alta, la longitud es muy grande, con lo cual al final el tiempo dice, pues me voy andando, y si tengo coche me voy en coche, ¿no? Y una cuestión curiosa es el tema de la lanzadera, ¿no? Que es un
un servicio bueno, que no está mal, puede ser, todo es mejorable, ¿no? Pero tiene un atributo que es gratuita y sin embargo no está publicitado. O sea, yo he ido, digo, ¿dónde está el vídeo? Pues es que no sé dónde está la parada, ¿no? Digo, me dice, es que hay unas manchas amarillas en el suelo. Digo, era eso, ¿no? Pero no lo pone bien, creo que ahora ya pone que es gratuita, ¿no? Lo pone en el propio vehículo, ¿no? Sí, pero no se sabe. Vamos, si yo tengo un producto que es gratis, pues lo tengo que difundir, ¿no? Y pues no, es difícil entenderlo, ¿no? Entonces, vamos de los modos de desplazamiento más amables hacia los que son cada vez más duros, más agresivos, ¿no? Entonces llegamos al coche, ¿eh? Entonces el coche nos encontramos con el viario interurbano es bastante bueno, ¿eh? Tenemos autopistas y carreteras de bastante calidad. Sin embargo, el viario urbano pues tiene primero un trazado, pero el trazado digamos que es porque cuando se diseñó la ciudad no se pensaba en el coche, ¿eh? Tiene un trazado pues de hace muchos años. Entonces, eso lo que nos hace es que son calles bastante tortuosas, es muy fácil perderse. Yo doy fe, yo me he perdido, yo soy torpe, pero me he perdido varias veces, ¿no? Pero además son muy estrechitas y no están señalizadas. Yo creo que la única señal que se me ha quedado es la que pone centro urbano, pero no indica hacia el centro urbano, pone centro urbano. Ya ha llegado usted al centro urbano, ¿no? Con lo cual, si la trama es compleja y no está señalizado, pues es como bastante disuasorio, ¿no? En contraposición a esto, pues el parque sigue creciendo, viene la crisis, la gente no renueva, se remonta la crisis, pues empieza a renovar otra vez el parque. Aquí la gasolina es más barata que en la península, una motorización bastante alta, con una cosa curiosa, común a todas las Islas Canarias, es que hay pocas motos, ¿eh? En otros sitios con este clima pues está lleno de motos, sin embargo aquí muy poquitas, con lo cual todos los desplazamientos motorizados se hacen en coche. ¿Qué ocurre si hay tantos coches? Pues que donde caben, o sea, en los ejes principales, pues se producen unas concentraciones propias de autovías interurbanas, ¿eh? Tenemos cifras de bastantes miles de vehículos diarios, ¿no? Si hay muchos coches que se mueven, pues hay que dejarlos. Entonces hay mucha dotación de estacionamiento, pero es una dotación muy regular, ¿eh? Tenemos aparcamiento regulado fuera del viario, ¿eh? Dentro de estructuras. Tenemos aparcamientos en el viario, pero gratuito, cosa extraña, ¿eh? Pocas ciudades del tamaño de Arrecife no tienen pago en la calle, ¿no? Y nos encontramos que como hay mucha demanda y hay muchos solares, pues bueno, se ha generado ahí una especie de iniciativa privada que lo que se está ofreciendo es aparcamiento en zonas irregulares en las cuales, bueno, pues se va aparcando, se va dejando el coche careciendo de ninguna regulación, ¿no? Aumenta el tráfico, hay accidentalidad creciente, aunque no tenemos apenas datos, y todo esto pues lo que nos da es una situación de un tráfico que para una ciudad tan pequeña y que tiene unas características naturales positivas, pues nos encontramos con que el tráfico no funciona bien, no tiene la gran congestión de las urbes, de las metrópolis, pero sí tiene un funcionamiento que es bastante subóptimo. Entonces, con esto, así es como está el paciente, ¿qué tenemos que conseguir con el paciente, ¿no? Entonces, sostenibilidad, esto lo repito yo a mis alumnos, digo, vamos a ver, la sostenibilidad tiene que ser ambiental, ¿eh? Tenemos que dejar a las generaciones futuras un planeta por lo menos como el que hemos recibido nosotros. Pero no solamente la sostenibilidad ambiental, ¿eh? O sea, lo que menos agresivo sería para el planeta sería que desapareciera la humanidad, pero no es el objetivo, ¿eh? O que nos quedemos, que volvamos a las cavernas y dejemos de tener pues trasplantes de riñón y cuestiones parecidas. Entonces tenemos que buscar un equilibrio, ¿eh? Tenemos que buscar la sostenibilidad ambiental, además porque nuestro pliego lo dice. Entonces, aunque no estuviéramos convencidos, teníamos que decirlo, ¿no? Pero tenemos que tener presente que no solamente es el medio ambiente, sino que es la sociedad, ¿eh? Tenemos que tener presentes a las personas. Y la última sostenibilidad, y no por ello la menos importante, es la económica. Si no tenemos recursos, todo lo demás no va a ser posible. Entonces tenemos que intentar buscar un equilibrio, ¿eh? Que eso es difícil. Lo fácil sería, vamos a buscar solamente una cosa. Entonces vamos a tener que estar dando una de cal y una de arena. ¿Cómo podemos buscar la sostenibilidad ambiental? Pues con una receta muy simple, es decir, vamos a reducir lo que es más agresivo, que es el automóvil, ¿eh? Vamos a un nuevo reparto en el cual el coche pues preste lo que tenga que prestar, lo que pueda ser prestado de una manera menos agresiva, hagámoslo así, ¿no? Bueno, y donde tengamos que mantener el coche, porque el coche en algunos casos es imprescindible, pues vamos a procurar que emita menos CO2, que tenga menos ruido, etcétera.
La sostenibilidad social, desde el punto de vista de las personas, pues habría dos enfoques. Por una parte, los individuos. Estamos en una sociedad cada vez más envejecida, con lo cual nos encontramos que cuestiones que antes se podían tratar casi anecdóticamente están pasando a ser problemas mayoritarios. Nos encontramos con un problema muy importante de población que tiene serios problemas de movilidad, y por otra parte nos encontramos con población cautiva, cautiva, por ejemplo, del transporte público. Eso sería por un lado las personas y por otra parte los territorios. Arrecife no es igual en todas partes. Tenemos unas zonas que son muy distintas de otras. Argana no es lo mismo que el centro. Entonces, el Cable no es lo mismo que el Chaco. Entonces, lo que tenemos que procurar es dotar de una accesibilidad razonable a todos los territorios. Y lo último, la sostenibilidad económica. Tenemos que conseguir que el sistema sea eficaz, o sea, que nos promueva el funcionamiento del resto de la sostenibilidad ambiental y de la sostenibilidad social. Y por otra parte, que sea eficiente, que no drene recursos, que no sea un sumidero de dinero. Entonces, con esto, lo que hemos intentado es llegar a unas propuestas que en algunos casos son obvias, y en otros casos, pues bueno, nos ha costado el encajarlas. ¿Cómo las estructuramos? O sea, por limitación nuestra tenemos que hablar de... Antes he estado hablando de peatón, bicicleta, coche. En realidad todos somos personas, ¿no? Y es todo, yo soy igual, soy la misma persona cuando he venido en avión, cuando he usado un taxi, cuando he venido caminando. Pero bueno, nos resulta práctico el trocearlo. Entonces, lo troceamos en programas. Tenemos una serie de propuestas que están estructuradas alrededor de un leitmotiv. En todo se va buscando que de una manera u otra se compensen los beneficios y los perjuicios para todos los individuos. Y estructuramos en una serie de programas que son como muy verticales, muy de peatones, muy de bicicleta, pero que luego tiene que haber otros que son transversales, ¿no? Que nos tienen que dar la coherencia a todo. Entonces, las propuestas son las que están aquí. Movilidad peatonal, pues hablamos de una serie de cosas. Movilidad ciclista, hablamos de una serie de cosas. Transporte público, tráfico y estacionamiento. Y luego nos aparecen algunas cuestiones que son transversales, ¿no? Que son ámbitos territoriales, que tienen sus problemas, y otros ya que son instrumentales. Tenemos que hacer cuestiones que apoyen a las anteriores. Entonces, con esto sería la introducción para decir, a ver, ¿cuáles son nuestras propuestas de movilidad peatonal, sabiendo que en otros casos la movilidad peatonal va a estar relacionada con el estacionamiento, va a estar relacionada con el transporte público, etcétera, etcétera? Lo primero sería ir dentro de la ciudad, intentar conseguir como unas células, que serían territorios homogéneos o razonablemente homogéneos, que están rodeados por arterias, que son las que canalizan los flujos, y dentro de esas células, en función de la actividad que haya, si son centros de mucha atracción, pues habrá que ir. Al hospital, pues habrá que ir, porque hay mucha gente que tiene que ir al hospital, ¿no? Pero hay otras células en las que realmente la actividad es casi esencialmente residencial, pues el que no resida, pues no tiene por qué ir allí, ¿no? Entonces, vamos a procurar trocear el territorio de manera que a cada peculiaridad le vamos a dar su tratamiento, ¿no? Entonces, el objetivo sería, donde solo tengamos residentes, poco a poco vamos a disuadir el tráfico que no sea de residentes. No atraigamos tráfico de personas que vienen a trabajar y entonces nos están ocupando el viario, nos están generando un tráfico parásito y demás. Entonces, esas, con prudencia y poquito a poco, vamos a ir protegiéndolas. En las que sean terciarias, tenemos polígono industrial, pues ahí claramente no, ahí tenemos que darle un tratamiento diferenciado, ¿no? Y hay un ámbito especial que sería el casco. En todo el casco dices, hombre, es que es residencial, pero es comercial, pero como es una parte particularmente sensible, pues tendrá que tener un tratamiento muy, muy singular, ¿no? Esto sería el esquema de cómo serían las células, ¿no? Vamos a intentar canalizar por las arterias vehículos a una velocidad moderada, a 30, y dentro solamente a 20. Y 20 preferentemente, no vamos tampoco a un planteamiento maximalista ya, pero a largo plazo sería un lugar en el que pueden convivir todos, el residente que tiene su coche, el que es peatón, el que lleva su bicicleta, ¿no? Y el tráfico de guaguas o de lo que sea, pues no entra salvo que tenga que entrar, Si tenemos una farmacia, pues evidentemente la furgoneta de reparto tendrá que entrar, pero el que no tiene que entrar es el que no es residente y simplemente que está buscando piso, está buscando sitio, callejeando, y está molestando cuando no tendría que molestar, ¿no?
Entonces, dentro de estas células, pues la velocidad tendrá que ser más reducida porque estamos pensando no solo que haya bicicletas, sino que haya peatones. E incluso en las zonas que sean preferentemente peatonales, pues la velocidad todavía más baja para todos. Incluso si hay coches, pues a 10 kilómetros por hora hay gente que dice que se cala el coche, pero se puede ir. Entonces, ¿cuál sería el esquema que tendríamos que buscar? Pues cuáles son las arterias, que las veremos después. Hay una serie de arterias que, por ejemplo, las que están en rojo son las que propone el plan general, que nosotros consideramos que no son relevantes. Azules es obvio que son las que canalizan los grandes flujos. Los puntitos de distintos colores pues, nos indican determinadas atracciones singulares, centros de salud, centros educativos, etc. Entonces, con todo esto, pues llegamos a definir unas zonas a las que el objetivo sería poco a poco ir tendiendo a ese templado de tráfico dentro, que no venga nada más que el que tenga que venir, y con distintos grados de protección. Las zonas que son grises, pues ya son zonas especiales. El hospital, zonas de atracción de empleo, pues simplemente habrá que templar el tráfico y poco más. No vamos a decir que los camiones no lleguen, ¿no? La zona verde, pues es el otro extremo, es la zona que requiere máxima protección porque es la zona que más atrae. Siendo la zona que más atrae, es la que más, aunque es una zona mixta de residencia y de terciario, pero es la zona que más hay que proteger, ¿no? Y entonces entre las zonas grises y las zonas verdes, pues hay otras, las rojas, que posiblemente son las que habría que abordar en segunda fase, las moradas y las azules que tendrían que abordarse sucesivamente. Entonces, no estamos planteando que todo se aborde ya, sino que progresivamente se vaya avanzando. Vamos a empezar por lo que parece más obvio, que es todo el casco, y poco a poco ir extendiéndolo, generando esas células a las cuales no se puede entrar, salvo que tengas que entrar. Para los peatones, la segunda medida sería habitabilidad. Entonces, actuaciones a corto plazo, iluminación. Sé que hay problemas presupuestarios, problemas de mantenimiento y demás, pero hemos medido la iluminación en bastantes sitios y la verdad es que es bastante mala. Es una situación, pero bueno, esto requiere un cierto presupuesto, pero hay otras que no requieren tanta complejidad como, por ejemplo, quitar pues, los contenedores de las aceras. Los contenedores se pueden poner quitando una o dos plazas de aparcamiento. Quitando una o dos plazas de aparcamiento damos espacio a los peatones. A medio plazo hay que reordenar un poco, hay que adoptar actuaciones, por ejemplo, hay que decidir si vamos a rebajar bordillos o a elevar los pasos de peatones. Entonces, eso es una decisión que tendrá que tomarse la comisión técnica que nos dirigía, pues había diversidad de opiniones. Nosotros tenemos la nuestra, pero entonces se dejó intencionadamente ambiguo. En el caso de que se decida que las aceras van elevadas y lo que bajan son los pasos de peatones, pues habrá que procurar proteger las esquinas, que son los sitios más vulnerables. Los semáforos, como máximo, la velocidad para peatones medio metro por segundo, que es la velocidad de una persona que no tiene unas facultades extraordinarias, no es el Ironman. Y una cuestión que sé que es cara y que es difícil, pero que habría que plantearse, ¿no? Y es que si veis la foto de satélite de Google, arrecifes de color pardo, o sea, no tiene vegetación, salvo en 2 o 3 sitios concretos, no hay nada de vegetación. Entonces, resulta muy, o sea, a pesar del clima, que por mucho que os quejéis es un clima fantástico, dices, pero muchas veces resulta fuerte el caminar por la falta de... son calles que no son humanas, les falta mucha vegetación, ¿no? Entonces, cualquier proyecto que se haga de remodelación urbana tal debería tener presente el introducir elementos vegetales. A largo plazo, pues tendremos que procurar que cuando se hagan nuevas actuaciones se dote de un ancho peatonal mínimo, razonable, que puede ser 1,50, 1,40 que dice la norma en Canarias, 1,80 que dice la norma estatal, para conseguir no solo que se crucen 2 sillas de ruedas en las aceras, sino conseguir simplemente que 3 personas que vayan caminando no tengan uno que salir a la calzada. Entonces, tenemos una serie de zonas que hemos dicho, bueno, dentro de esas células vamos a procurar que haya poco tráfico que no tenga que venir, entonces está templado, con lo cual es un ambiente agradable, pero hay que pasar de un barrio a otro, que puede ser de Algana al centro o puede ser de un barrio a otro transversalmente. Entonces hemos hecho una propuesta que sería
lo que pensamos que habría que hacer a largo plazo, nos encontraríamos la zona esta que está morada, que dice, bueno, esto como es lo prioritario, vamos a considerar que todas esas calles tienen unas características peatonales razonables. Entonces, tendríamos que tener unos ejes transversales a lo largo de la costa, la rambla, que es como una especie de cordón protector de todo el casco, y unos ejes transversales y longitudinales que permitirían articular toda la ciudad. Entonces, acometer todo esto de golpe, no sé cuántos millones de euros es, pero es una locura, es una pérdida. En algunos sitios, si queremos tener aceras, necesitamos, o bien derribamos edificios, que no parece sensato, o suprimimos plazas de aparcamiento. El balance de esto, no sé cuántos cientos de plazas de aparcamiento es, esto no se puede hacer ahora, eso tendría que ser poco a poco. Según vamos avanzando en reducir el uso del vehículo privado, pues vamos avanzando en actuaciones que vayan permitiendo ampliar las aceras. Entonces, esto es como todo el plan, es el esquema al que pensamos que hay que tender. No se tiene por qué hacer ahora, pero que cualquier actuación que se haga no pierda el norte. No de repente digamos, pues ahora vamos a hacer carriles bici, o ahora vamos a hacer no sé qué. Vamos a ver. ¿Tenemos claro que los itinerarios peatonales son razonables para favorecer la movilidad de las personas sin medios mecánicos? Sí, pues tendamos poco a poco a hacer esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues en algunos casos son cosas sencillas. Aceras, en sitios donde no hay aceras, pues hacer aceras. En aceras que son insuficientes, si tenemos que suprimir aparcamiento, pues a medio plazo suprimamos aparcamiento. Que hay pasos de peatones con bordillos, pues entonces reduzcamos poco a poco los bordillos, ¿eso? Pero muchas veces aprovechando actuaciones que hay que hacer. ¿Que hay que renovar el saneamiento? Pues cuando se levanten las calles, el proyecto de restitución de pavimentos que tenga en mente estos criterios. No necesariamente tenemos que gastarnos ahora 800 millones de euros en cambiar toda la ciudad en 5 años, porque eso es inviable, sino de aquí a ¿cuánto? Pues a 30 años, no me importa si de aquí a 30 años Arrecife es una ciudad accesible. Entonces, estoy diciendo accesible, ¿no? Entonces, las fotos estas son un tanto arbitrarias, ¿no? O sea, la de arriba sería un caso en el que una silla de ruedas no puede pasar por los volardos. Los volardos están para proteger al peatón, al que no va en coche, y sin embargo aquí no puede pasar. Dos personas que se crucen, pues tienen serios problemas, ¿no? En otros sitios falta el pavimento, ¿no? Y en otros son las actuaciones, como pueden ser pues las terrazas, que no dejan un espacio suficiente, y esto es relativamente fácil de arreglar, ¿no? Entonces, habría un doble enfoque. Por uno, urgente, tenemos que resolver problemas que pueden ser serios, ¿eh? En algunos sitios hay riesgo físico, pues eso tendremos que resolverlo ya. Empezando por quitar contenedores de aceras, por ejemplo, reordenando aceras para que las terrazas no invadan el espacio de los peatones, y pequeñas obras que sean repetitivas y que sean baratas, que tengan una efectividad. Eso se debería hacer cuanto antes. Pero si vamos siempre a hacer pequeños parcheos, pues no tendremos la ciudad que queremos. Entonces, eso tendrá que hacerse en paralelo en la redacción de un plan general de accesibilidad que nos permita tener esa imagen de ciudad que queremos. Y entonces ya habrá que plantearse cosas que no sean tan urgentes, pero que son necesarias. Peatones, ahora bicicletas. Entonces, hay una tendencia. Como España no tiene tradición de bicicleta, pues la bicicleta hace, no sé, una década prácticamente no existía, entonces no estamos acostumbrados, y la bicicleta genera conflictos, el conductor contra el ciclista contra el peatón contra... Entonces se generan problemas. La solución a la que se ha ido hasta ahora es carril bici. Vamos a hacer carril bici, que es una plataforma reservada, pero el problema es que la plataforma reservada requiere espacio. Si tenemos calles de 10 metros de ancho, pues, y no tenemos aceras, no me parece lógico intentar encajar un carril bici. Entonces, el carril bici está muy bien, pero en este caso no lo podemos utilizar prácticamente en ningún sitio. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es, utilicemos lo que tenemos. Con estos mimbres tenemos que hacer cestos. Pues convivamos. Peatones, bicicletas, coches, guaguas, tendremos que convivir todos. Si en los grandes ejes la velocidad máxima es 30 km/h, se puede convivir perfectamente. Entonces, vamos a eso. ¿No es porque estaría mejor hacer carriles? Sí. ¿Que podemos hacerlos? No, salvo en sitios muy concretos. Pues si no se puede, no se puede, ¿no? Entonces, donde hay carriles se mantienen, incluso el tramito ese que hay en Argana lo dejamos, extendemos por la costa para darle continuidad a todo el corredor de la costa, lo mejoramos, le damos un pavimento
apto para bicicletas, que sea continuo, que sea slurries, ¿no? Desde esto que son unas lechadas bituminosas que dan una rodadura muy suave. Y lo que vamos a procurar es a que sea un diseño por zonas compactas. No hay nada que despiste más que ahora tengo un carril, ahora voy por la calzada, ahora tengo un carril, ahora vuelvo a ir por la calzada. Porque eso produce despistes a los conductores, despistes a los ciclistas, entonces que sean actuaciones compactas. Si vamos a hacer un carril, pues vamos a hacer un carril y lo hacemos aquí. Y cuando esté terminado, abordamos otra zona. Y así conseguimos el transmitir además una cierta imagen de ciudad. Como esto no es algo intuitivo, o sea, incluso gente que utiliza la bicicleta habitualmente no tiene muy claro si en los pasos de cebra puede utilizar la bici o no. Dices, no, el paso de peatones es para los peatones y la bici es un vehículo, con lo cual no se puede. Bueno, pues, pero eso los pasa a los conductores y a los peatones que no saben si pueden caminar por el carril bici. Entonces hace falta un proceso de pedagogía para todos. Esa convivencia que no la tenemos porque no tenemos experiencia, o sea, a los holandeses esto no hay que contárselo. Los holandeses llevan ya 70 años montando en bici, pero aquí pues no estamos acostumbrados, pues tendremos que aprender. Poco a poco tendremos que ir aprendiendo y explicando las pautas para todos. Las bicicletas no se dejan amarradas en las farolas, las bicicletas se tienen que aparcar, ¿dónde? En los aparcabicis. Las bicicletas tendrían que... Y así todos conseguiremos esa necesaria convivencia. Entonces, lo que proponemos es conectar toda la costa transversalmente, ¿en qué parte ya está? En la zona oeste ya está. La rambla medular, que para nosotros es como el santo grial, la rambla medular, que es la que articula todo, y entonces tendríamos una serie de corredores transversales y longitudinales y desde luego las grandes vías de tráfico rodado con velocidades altas, en esas lo desaconsejamos enérgicamente, ¿no? Y el resto de la ciudad es que no se puede circular, no, al contrario, por el resto de la ciudad pueden circular todos, peatones, bicicletas, etcétera. Entonces, aparcabicis, parece un tema menor, el aparcabicis casi se desprecia, pues total, si es un chisme baratito y que se pone casi en cualquier sitio. Si entráis en internet, no sé qué palabra clave es, pero os empiezan a salir montones y montones de bicicletas. Cuando tienes 50 bicicletas en un sitio, organizas un caos magnífico. Entonces, tenemos que avanzar todo en paralelo, tenemos que promocionar la bici, tenemos que promocionar los itinerarios y tenemos que promocionar también los aparcabicis, y que los aparcabicis se utilicen, ¿no? Entonces, están ya inventados, son los de tipo U invertidas, son los que, no sé, no tengo aquí fotos. Porque, por ejemplo, el que hay en la puerta del ayuntamiento, ese como dejes la bici y por accidente se te caiga, te fastidia la rueda y la verdad es que no te hace gracia. Y proponemos un tipo de aparcamientos, de aparcabicis, que sería para larga duración, que están pensados para un tipo especial de usuarios, ¿no? Digamos, el aparcabicis de aquí delante pues puede ser para la persona que viene, desde su casa viene en bici, ¿no? Pero puede ser de personas que vengan de larga distancia, pueden venir en su coche o pueden venir en transporte público y utilizar la bicicleta aquí dentro. Entonces, claro, tienes que dejar la bici toda la noche. Yo trabajo en el ayuntamiento y voy a coger la guagua y me voy al intercambiador y dejo la bici toda la noche. No sé, da un poquito... Entonces, eso ya está inventado, pues son unos aparcabicis que son como unas casas con su llave en las cuales dejas la bicicleta y eso puede resolver un determinado tipo de problema, ¿no? ¿Eso cómo se financia? Pues a lo mejor es de las cosas que la administración pues tiene que promoverlo, o tiene que promover diciendo, mira, si te sacas no sé qué abono transporte o tienes no sé qué tarjeta de transporte, pues lo llevas incluido, y tienes derecho a esto. ¿Dónde se tendrían que ubicar? Primero en los interiores, por ejemplo, de los colegios hay que procurar que lo tengan, pero en los exteriores también, ¿no? El ayuntamiento, intercambiador, hospitales, en todas partes, en la marina tendría que haber, en el puerto. ¿Cuántos? Tienen que ser suficientes, pero puestos poco a poco. Es bastante patético en algunos sitios que se han gastado no sé cuántos cientos de miles de euros en poner aparcabicis que están vacíos. Entonces, vamos a hacerlo progresivamente. Según vaya habiendo bicicletas, tendremos que ir poniendo, pero tenemos que poner bastantes. Nosotros hemos identificado como unos 50 sitios que tienen su lógica. Después, bueno, pues si eso funciona, lo vamos haciendo poco a poco y va funcionando, pues podría haber muchos, muchísimos más. Ventajas del aparcabicis. Hace que la bicicleta, cuando se deja al final de su uso, esté ordenada y además puede tener una finalidad pedagógica. Finalidad pedagógica
para los usuarios, porque se pueden poner instrucciones de cómo tienes que amarrar la bici, no la amarres de esta manera. Ojo, tienes seguro de responsabilidad civil, que como atropelles a un niño te buscas la ruina. Ojo, sé que el casco no es obligatorio, pero como te caigas puedes acabar en el hospital. Entonces, eso puesto puede ser útil. Pero además tiene una ventaja, y es que el resto de las personas que pasan por allí ven las bicicletas y se va generando un cierto hábito. Y además, si son bicicletas que están ordenadas y demás, pues resulta un fenómeno atractivo. Habrá que utilizar tecnologías. Vamos a ver, tenemos aparcabicis, pues yo tendré que saber dónde están. Pues una aplicación de estas que tenemos de todo tipo, pues también tendrá que haber una aplicación para saber dónde están los aparcabicis, y tendrá que procurarse que los aparcabicis tengan su mantenimiento como todo, igual que los semáforos, igual que las luminarias. Entonces tendrán que inspeccionarse para ver si están utilizados o no y para ver en qué condiciones se encuentran. Entonces, estas son las ubicaciones que pensamos que tienen sentido de una manera bastante inmediata. Serían los grandes ejes y los grandes centros de atracción. Entonces, hacemos infraestructuras lineales para que las bicicletas se muevan, hacemos infraestructuras terminales para cuando están paradas y tenemos que promocionarlo, ¿no? Entonces, habría que promocionarlo de 1000 maneras, y empezando por donde se tiene que empezar, que es por los niños. Entonces, tendría que hacerse actividades para que los niños se vayan acostumbrando, e incluso no está mal promocionar la bicicleta de ocio, porque el que es ciclista los fines de semana es más posible que sea también ciclista entre semana. Una forma de que se vean bicicletas en la calle es pues que los servicios públicos, vamos, en las películas americanas se ven, los policías van en bici, en California. Bueno, pues eso es transmitir también una imagen. ¿Qué ocurre si me roban la bici? Pues si la bici no la tengo identificada, me he quedado sin bici. Hay un sistema que son unos registros, que además simplemente es darse de alta, y entonces eso, la bicicleta va identificada y además puede llevar incluido un seguro, con lo cual está favoreciendo un uso ordenado. Un tema que ha surgido periódicamente, ¿no? O sea, y ¿tiene sentido utilizar en Arrecife un sistema de préstamo de bicicletas, de bicicleta pública, como el que hay en Barcelona o el que hay en París? Eso que llegas con tu tarjeta, coges una bicicleta en una estación y lo dejas en otra. El problema de eso, por una parte, es que es caro, es carísimo. Un sistema de esos cuesta un dineral, y por otra parte es que está pensado para ciudades muy grandes. Entonces, para una ciudad del tamaño de Arrecife, puede generar problemas de concentración de bicis en un sitio sin que haya bicicletas en el otro. Entonces, el ciclista habitual es el que tiene que tener su propia bicicleta, si al final te va a costar igual, ¿no? Y además, si la utilizo para ocio y para fin de semana, pues no parece que sea necesario. Sin embargo, para los turistas sí. Entonces, pensamos que una posibilidad es el alquiler de bicis, pero no como estos sistemas de grandes ciudades, que es por horas o por medias horas, sino que sea un sistema de préstamo por días o por semanas o por periodos de 2 días. Y para eso están ya los comercios especializados, ya existen. Se pueden hacer otras cosas, ¿no? Como por ejemplo pues que el ayuntamiento promueva o haga publicidad cooperativa con hoteles, o que se promueva bicicletas de pedaleo asistido, lo que se llaman bicicletas eléctricas, etcétera, etcétera. Seguimos avanzando, ¿no? Hemos visto la bicicleta, ahora el transporte público. Entonces, el transporte público lo que proponemos son una serie de líneas que tienen que seguir el trazado natural de la movilidad, que la movilidad es radial. Hay muy poca movilidad transversal. Entonces, mantener la red interurbana como existe actualmente, con alguna modificación, por ejemplo, que no pase por el frente litoral, aprovechando que tenemos una estación de guaguas que está muy bien ubicada. Entonces, ahí confluyen todos los vehículos interurbanos y se generan 2 polos de atracción en cada extremo de la fachada litoral. Uno que es el intercambiador que existe y otro que tendría que construirse en el puerto. Entonces, tendríamos 2 redes superpuestas, una la interurbana, con muy pequeñas variaciones sobre lo actual, y otra la urbana, que esta sí que tendría bastantes cambios, en algunos casos no es mucho. Entonces, esencialmente es generar unos recorridos sensiblemente lineales para permitir el acceso hacia la zona central de la ciudad, la zona central entendida como estos 2 intercambiadores, cada uno en un extremo, y estos 2 intercambiadores unidos por una línea que tenga elevada frecuencia.
que sería la lanzadera mejorada, una lanzadera plus. Entonces, con esto lo que se conseguiría es el hospital, simplemente con un transbordo, desde cualquier punto de la ciudad se podría llegar al hospital, desde cualquier punto de la ciudad se podría llegar hasta donde estamos nosotros, solamente con un transbordo. Se nos pueden quedar algunas zonas poco cubiertas, como sería el centro, pero eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, lo que pensamos que hay que hacer lo primero es, en relación con la apertura de la avenida, es potenciar la lanzadera, potenciarla, que se conozca, que se vea, o sea, que sea un producto atractivo, ya que es un producto razonablemente bueno, vendámoslos bien, ¿no? Una vez que esté hecho, que es relativamente sencillo, creemos nuevas líneas, incluso en algunos casos vamos a hacerlas a prueba. Hay zonas que están muy mal atendidas. Entonces, por ejemplo, en particular, sabemos que hay sitios, hay muchas personas que entran a trabajar a primera hora de la mañana y no tienen guagua. Entonces, lo perverso de esto es que precisamente son las rentas más bajas las que tienen que ir en taxi. Entonces, no parece que tenga mucha lógica. El servicio, no sé si es a las 5 o a las 6, pero desde luego necesitan estar a las 7 en la estación de guaguas. Para estar a las 7 en la estación de guaguas no pueden salir a las 7 de Argana. Por lo tanto, aquí decimos a las 5, para regatear, pensamos que tiene que ser a las 6 y así como decimos a las 5, se quedará a las 6, ¿no? Entonces, además se puede hacer a prueba. Vamos a empezar con un servicio que sea a demanda, que no es un taxi, Un taxi lo llamas y te viene cuando quieres, ¿no? Esto es un servicio que está cadenciado y vas a ir a las 5, a las 5 y media, a las 6, a las 6 y media. Me lo reservas antes, el día anterior, por teléfono o con una aplicación y voy y te recojo. Si esto no funciona es que realmente a la gente le da igual. Si funciona, entonces lo estabilizamos, con lo cual tampoco estamos corriendo tanto riesgo, ¿no? Yo no sé lo que hacen aquí las chicas de 15 años los domingos, pero si no tienen guagua, no sé a dónde van. Entonces, los domingos también existen, Los laborables y los festivos pueden tener un servicio parecido. Hombre, los domingos hay menos demanda, los domingos la gente no tiene tanta prisa. Bueno, pues hagamos que los intervalos sean mayores, pero hace falta servicio los domingos. Es caro, pero es necesario. Entonces, en todo estamos intentando tener una propuesta en donde podemos por etapas. Entonces, en esta propuesta de líneas de aquí, el centro, la zona entre la Rambla y la costa, la distancia es aproximadamente de 1 kilómetro en su punto más alejado, que no es mucho. O sea, por si podemos ir por la parte de arriba o por la parte de abajo, el punto más alejado se nos queda a 500 metros, que no es mucho. Bueno, si esto funciona, pues proponemos incluso hacer alguna línea interna que nos haría que las distancias fueran mucho menores. Lo que pasa es que con esto estamos metiendo un tráfico que va por el interior, por una zona relativamente sensible. Entonces, eso tendría que hacerse con unos vehículos adecuados. No podemos estar metiendo vehículos grandes. Y eso engarzaría con la flota. Vehículos pequeños, no necesitamos vehículos de 15 metros como los interurbanos, ni de 12 metros, posiblemente con vehículos de 8 metros va sobrado. Vamos como mínimo a flota híbrida. E incluso nuestra apuesta es, ya sé que es muy caro, lo sé, una guagua eléctrica cuesta muchos cientos de miles de euros, pero el Frente Litoral posiblemente se lo merezca. Hace falta cambiar la mentalidad y posiblemente haya subvenciones por ahí que nos lo favorezcan. Si podemos encontrar financiación para una flota eléctrica, vayamos a una flota eléctrica. No toda, no toda, porque eso no tiene sentido, pero por aquí delante sí que encajaría. Tarifas. Eso de que algo sea gratis, pero ya es gratis. Bueno, vamos a promocionarlo, vamos a hacer todo lo posible por conseguir que el Frente Litoral sea utilizado casi exclusivamente por el transporte público. Tarifas únicas. Si ahora se transborda, te están penalizando. Si es dentro de Arrecife, utilices lo que utilices, sea agua urbana o sea interurbana, el mismo precio. Hombre, si te quieres ir a la otra punta ya pagarás más, pero dentro de Arrecife, el mismo precio. Esto nos exige armonizar la tecnología de billetaje, guaguas urbanas e interurbanas. Si uno pago con monedas y en otro con tarjeta, uno tiene un sistema y otro tiene otro, pues eso habrá que armonizarlo, ¿no? Información, necesitamos información, O sea, ahora la información es muy mala, No es que la página web tenga que estar actualizada, es que tenemos que aprovecharnos de Google y que en Google Transit yo diga estoy aquí, quiero ir allí y que me diga qué líneas son las que tengo que utilizar y dónde tengo que ir, ¿no? Una campaña de choque, o sea, la lanzadera, o sea, hay que promocionarla como sea, hay que mejorar las paradas,
tenemos muchísima demanda, muchísima, que no habla castellano. Como mínimo inglés, pero preferiblemente inglés y alemán. Y cursos de conducción eficiente. Y si metemos tecnologías híbridas o eléctricas, pues cursos especiales. Un sistema de calidad, con controles de calidad periódicos, controles de periodicidad, controles de regularidad. Todo esto es difícil, ¿no? Y de hecho el ayuntamiento no tiene una estructura para eso, ¿no? De manera que casi de manera natural, o sea, lo que llegamos es a decir, todo lo que estamos proponiendo es difícil de implantar, ¿no? Entonces, nos encontramos con una ciudad relativamente pequeña, de un tamaño muy manejable, 60.000 personas, es un tamaño magnífico, que está dentro de una isla que tiene más o menos la misma cantidad, o sea, estamos hablando todo de cantidades relativamente pequeñas y además acotadas, es una isla, ¿no? Es que casi me lo está pidiendo el cuerpo, es un área metropolitana, estamos hablando de un área metropolitana, pero ¿cuál es realmente, o sea, todo el mundo sabe aquí dónde acaba el límite municipal? El cable, pues no, hay que pensarlo, no lo sé, ¿no? Depende de dónde votes, pero sí es Arrecife, pero realmente es Arrecife, pero un poco para allá, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos, o sea, vamos a poder conseguir un servicio de guaguas urbano que va a necesitar, no sé cuántas calculamos, necesitaba como 10 o algo así, ¿no? Un sistema con 10 guaguas, eso no tiene economías de escala. No podemos tener repuestos para 10 guaguas. Yo he estado hace poco en el repuesto de unas cocheras donde tenían 200 guaguas en la península. Claro, y ahí tienen un stock que si se les estropea una luz o un parachoques tienen de todo. Con 10 guaguas, pues no puedes. Tenemos que tener un sistema de control de flota. No es que podamos, es que estamos obligados, ahora todo el mundo ya tiene su app para todo, ¿no? Entonces, una app que te diga cuándo pasa tu autobús. Eso que te exige, como la tecnología no lo sabe por ciencia infusa, necesita que tenga un GPS dentro de cada vehículo y que haya un centro de control que... ¿De verdad para 10 vehículos? No se puede, no tiene sentido. Lo podemos hacer, pero estamos tirando dinero. Luego, todo apunta que lo razonable sería, no sé bajo qué forma jurídica, en el informe hemos repasado, y en España tenemos modelos de todo, mancomunidades, consorcios, bueno, lo que queramos, ¿no? Bajo alguna forma, llegar a un sistema de prestación de servicio que para el usuario, o sea, no tenga ni que pensar, ni que tenga que decir, es que como esto es la competencia municipal, porque son tráficos intramunicipales, es, ay, por Dios, que lo que quiero es coger la guagua. Pues simplemente, de alguna manera, que jurídicamente hay 1000 formas, se puede prestar un servicio integrado de no sé qué manera, pero que está dando la calidad necesaria, que ahora no se puede prestar, porque además es casi imposible prestar, prácticamente digamos que es imposible, ¿no? Entonces, y eso estamos seguros que ahorraría dinero frente a lo actual, seguro que se producirían ahorros de escala. Nunca vamos a poder tener un gerente muy cualificado para gestionar 10 guaguas con 20 conductores. Pues no le vamos a poder ofrecer un salario de locura porque, hombre, te estás pasando, ¿eh? Entonces tendremos que decir, pues vamos a buscar la economía y la tenemos al alcance de la mano, que es la isla. Entonces llegamos con esto, tráfico y estacionamiento. Acelero, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? La red resulta un tanto confusa, entonces vamos a jerarquizarla, pero no vamos a jerarquizarla porque sí, vamos a jerarquizarla buscando objetivos. Entonces, el coche tiene muchas cosas malas, pero el coche nos está trayendo a gente que hace compras, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Pues que la red sea sencilla, sea transparente para el usuario y que nos esté facilitando los desplazamientos. Los desplazamientos que se tengan que hacer, no los que no se tengan que hacer. Infraestructuras realmente se pueden construir muy pocas, salvo en un par de sitios, que sería fundamentalmente la conexión de la concha y el cable con el resto del casco, y el entorno de Argana y el hospital prácticamente no se pueden hacer nuevas infraestructuras, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es lo que hemos visto antes. En el entorno del hospital tenemos un problema serio porque las intensidades de tráfico, o sea, la infraestructura tal y como está no puede absorber. Se han planteado algunas soluciones como el soterramiento. Bien, bueno, estamos hablando, no sé, de 80 millones de euros. Yo creo que hay cosas más sencillas como el hacer un bypass, y eso que se quede transformado en una vía urbana,
con características de vía urbana, y el tráfico interurbano pues que vaya simplemente por la circunvalación y nos quitamos de problemas. Y poquito más, no hacen falta muchas más infraestructuras, quizá articular un poco más Argana o alguna parcela que está sin conectar, pero que está previsto en el plan general, y nuevas infraestructuras prácticamente nada. Hay que gestionar el tráfico. Estamos en un país en el que tenemos tendencia a poner muchas normas, ¿no? Y como hay muchos accidentes, ponemos límite a 30 por hora, pero luego medimos y nos sale a 60. Entonces, vamos a ir a velocidades, ahora en la Rambla está a 40, pero la velocidad mínima debe ser 60. Entonces, ¿por qué no ponemos 50? Por lo menos de momento. Pero que se cumpla. O sea, 50 pero se cumple. En el resto de la ciudad, 30. En el interior de esas células, 20. Y si hay peatones, 10. Y para eso hay un invento que se llama el radar. Entonces, con el que infrinja esto, pues bueno, pues se le avisa. La primera vez se le avisa, la segunda vez se le recuerda que usted está infringiendo, y la tercera vez, pues, todavía se va en serio. El templado del tráfico con medidas físicas tiene problemas. Si estamos promoviendo la movilidad ciclista, no podemos poner badenes, o no deberíamos poner badenes, porque eso es contraproducente. Si queremos tener guaguas que no sufran de amortiguación y que cuando lleven pasajeros de pie no se caigan al suelo, no podemos poner badenes. Entonces, yo soy partidario del templado de tráfico el menor posible. En Noruega tienen poco templado de tráfico, pero el que se pasa de 30 por hora se acuerda. Entonces, bueno, no es una medida recaudatoria, es una medida de refuerzo de cuáles son las normas y que nos estamos jugando la vida de terceros. Bueno, estas son las velocidades que se proponen: en verde 50, en amarillo 30 y todo el resto a 20, menos la zona roja, que sería a 10. Estacionamiento, todo lo que o sea, si es ilegal, pues que no se haga, ¿no? O sea, si hay algún solar que está habilitado para uso como estacionamiento, fantástico. Si no lo está, simplemente se vaya y se deje de utilizar como estacionamiento. Entonces, busquemos las infraestructuras que ya existen, que hay bastantes infraestructuras, incluso alguna que está vacía, que se utilicen para los visitantes. A largo plazo, pues poco a poco vamos a ir evitando la atracción de ese tráfico al centro, vamos a generar una especie de cordón sanitario alrededor del centro, con algunas dudas. El Ginori está muy cerca del centro, pero tiene muy buen servicio, entonces no se sabe muy bien qué va a pasar con él, habrá que estudiarlo. Y entonces tendríamos que conseguir que estos aparcamientos que ya existen, que son los que están puestos en color morado, estos aparcamientos que existen son a los que se tiene que llegar rápido, pero se tiene que llegar para llegar, aparcar y caminar. Entrar y salir, nada más. El punto rojo ese es el del futuro intercambiador, que se tendrá que definir, pero sería un lugar interesante para poder aparcar y poder coger la guagua, esa guagua hipotéticamente eléctrica que nos podría llevar hasta el centro. Carga y descarga, hay cierto desorden, no hay inventario de cuántas plazas de carga y descarga hay. Bueno, habrá que hacer algo, habrá que racionalizarlo, zonas más pequeñas, a medio plazo utilizar medidas tecnológicas, algunas cosas que pueden parecer casi como divertidas, ¿no? Pero promover la distribución con triciclos o bicicletas, eso, bueno, pues incluso transmite una cierta idea de ciudad, pero vamos, esto no sería lo más urgente, ¿no? Entonces llegamos a los ámbitos singulares, lo que hemos dicho de toda la ciudad y qué sitios singulares. Le llamamos frente litoral para no decir la avenida, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir que uno de los puntos que tienen más calidad ambiental o que podría tener más calidad ambiental la mantenga. Lo que ocurre es que como se abre, se cierra y demás, entonces nuestra propuesta antes de que se hiciera era: vamos a abrirlo en un solo sentido. Decíamos este-oeste, ha sido al final oeste-este. Bueno, no lo sabíamos, lo hicimos antes. Para nosotros era más lógico porque la trama interna parecía que facilitaba más. Promover la lanzadera y mejorar la habitabilidad. O sea, hay zonas estanciales en las cuales hay zonas donde te dejas perfectamente los tobillos porque están las tablas rotas, hay botellas que se pueden caer de las marquesinas, hay tocones, bueno, no se llaman tocones, de las farolas, pero hay farolas que están segadas y no las ves, tropiezas y te caes.
Yo recuerdo que una de las veces, hablando con no sé quién, le dije, jo, es que me imagino estas pérgolas con bugambillas. Digo, sería precioso. Dice, es que había bugambillas. Digo, ostras, claro, no voy a ser yo tan listo, ¿no? Dices, hay que promover todo, que se pueda llegar, pero que se tiene que llegar para algo. Si puedes llegar, pero no tienes actividad, hemos hecho aforos peatonales y ¿cuántos nos salían en una hora? 3.000 peatones. El día que había crucero, 3.000 peatones en una hora. Eso es una cantidad brutal. ¿Y qué hacían? Nada, porque no había ni una terraza para sentarse, o una cerveza o un té, pero no había nada. Simplemente pasean, se da la vuelta, se vuelven al crucero, ¿eh? Entonces, tenemos que conseguir que haya atracción y tenemos que conseguir que esa atracción se atienda de la manera más eficiente posible. Entonces, a medio plazo, pues yo estoy seguro que si ahora se hace cualquier consulta, nadie es partidario de talar todos los árboles y hacer un aparcamiento. Eso es impensable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues medidas progresivas, tenemos que ir adaptándolo poco a poco, ¿eh? Tenemos que conseguir que los coches que quieran venir vengan, pero vengan, entren directamente a los aparcamientos. Promover la lanzadera, dice, oye, ¿yo para qué voy a ir a aparcar, meterme en este sitio si tengo una lanzadera que me subo y me bajo? Y además es gratis, joder, si es que voy subiendo, si es gratis, no sé, suena bien, ¿no? Y con todo eso conseguiríamos una serie de medidas que aquí pusimos. Nosotros no somos expertos en dinamización, pero aquí se pueden hacer 1000 cosas porque hay mucha materia prima, lo que pasa es que está muy maltratada. Entonces, a medio plazo, ¿qué habría que hacer? Control de accesos. O sea, a medio plazo esto lo que está pidiendo es que sea peatonal, pero no, que sea peatonal, no, que sea de prioridad peatonal, pero de manera organizada. Cuando ya tengamos una buena lanzadera, cuando ya tengamos los aparcamientos señalizados, cuando ya tengamos esa actividad comercial y lúdica. Entonces, todo eso nos permitirá el recuperar una zona, bueno, recuperarla no, porque nunca ha tenido la potencialidad, nunca ha llegado a cumplir su potencialidad, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a generar algunos recorridos internos, no pensando en atravesar, porque atravesar la ciudad tiene que ser por la Rambla, es más rápido, es más lógico. Pero si estás en el centro de la ciudad, ¿cómo puedes salir? Pues si no puedes salir por el frente, tendrás que salir por la trasera. Señalización de los aparcamientos, señalización dinámica, diciendo, usted tiene tal aparcamiento en tal sitio. Y la electrificación de la flota. Si conseguimos que el frente litoral tenga esa calidad ambiental, si además le damos actividad, yo creo que triunfa. Entonces, esto quedaría algo así, a medio plazo. Digamos, tenemos un eje litoral que está protegido, que tiene una serie de aparcamientos a los cuales se llega, pero solamente se llega, se aparca y se pasea. El que no quiere pasear tiene su guagua eléctrica, que es gratuita. Tenemos unos itinerarios periféricos, que son la Rambla, por la Rambla medular canalizamos los grandes flujos, y esos flujos intermedios, pues vamos a darles una alternativa que aquí con unos pequeños cambios de sentido, con pequeñas modificaciones para que no atraviesen algunas de las zonas verdes de ahora, se generaría una trama intermedia, pero que su vocación no es atravesar la ciudad. Basta con poner semáforos que nos hagan que por ahí se vaya más lento y la gente naturalmente irá por la Rambla. Entonces, la Rambla es lo que tiene que articular todo. Hay que señalizarla, hay que cambiar el diseño. Entonces, aquí hemos tenido serias dudas, incluso dentro de la comisión pues había sus discrepancias. Entonces, ahora tiene la sección que tiene y nos encontramos con un bulevar magnífico, pero que está infrautilizado. O sea, es cuestión de acercarse allí y ver que la cantidad de personas que hay es muy pequeña. Entonces, no hace falta actuar sobre todo el bulevar, pero en algunos sitios se puede utilizar para los coches que están en los laterales, llevarlos al bulevar y aumentamos aceras o generamos un carril bici. Entonces, esto es una actuación muy sencilla, porque ya está. O sea, prácticamente es habilitar una entrada que puede ser desde las glorietas o desde los laterales, con entradas y salidas, y con esto podemos generar un carril bici en las bandas de aparcamiento. Y a largo plazo, que esto ya es una pirueta diciendo, y cuando todo esto funcione, pues incluso esa banda de aparcamiento que tenemos en el centro la transformamos en banda de circulación y hacemos que lo que ahora es una calzada se transforme todo en acera más carril bici y generaríamos una anchura ahí, pues no sé, de 15 o 20 metros. Y entonces sí sería una zona peatonal, que ahora ese tramo central del andén, ese no se utiliza prácticamente para nada. En el hospital hay que hacer una serie de cosas, cambiar las rotondas de acceso, las rotondas no tienen, esas hay que rediseñarlas por completo, generar permeabilidad transversal.
Hay que hacer algo sobre los colegios. No puede ser que los niños estén viendo que se puede ir en coche, se puede aparcar en doble fila, se puede cruzar las calles por donde se quiere, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos una serie de sugerencias muy sencillas, empezando por las cosas más simples, como que en las puertas de los colegios haya espacio y cosas así. La movilidad eléctrica es una moda, pero estamos abocados a ella, y máximo en esta isla. Entonces, si queremos conseguir las tasas de electrificación que se comentan, estamos a una distancia abismal de la electrificación de flota. Tendríamos que llegar a unas cifras pues, como del 20% de la flota en el año 2030. O sea, eso es imposible. Entonces, hay que hacer todo lo que se pueda y todo será poco. Apoyando los vehículos, haciendo infraestructuras, que las licitaciones públicas, en la medida que se pueda, habrá un sobrecoste, pero promover que haya flotas eléctricas, promoción dando pequeñas ayudas a los particulares, como por ejemplo, bueno, pues te quedas exento del impuesto de vehículos de tracción mecánica, que no es mucho, pero bueno, es algo, los vados, etcétera. Esto sería una propuesta muy a corto plazo, pero es que a largo plazo pueden hacer falta del orden de 200 puntos de recarga. Y luego las propuestas transversales, señalizar. Hay que señalizar la ciudad, hay que organizarla, hay que hacer promover la Semana de la Movilidad. Ya se hacen cosas, pero hay que darle mucho más peso. Smart City, nos podemos aprovechar de las tecnologías, pero evitando tener una ciudad inteligente y unos ciudadanos estúpidos. Entonces, no nos olvidemos de lo anterior, la formación. La formación, los niños, los adultos, todos. Y con eso conseguiremos que la Smart City funcione. El plan general, estamos a tiempo de introducir algunas medidas. Hace falta una norma técnica que unifique criterios de diseño. O sea, yo creo que se puede hacer un catálogo de pavimentos dándose una vuelta de media hora por Arrecife. Hay pavimentos de todo tipo. Hay que actualizar las ordenanzas. Nosotros hemos redactado un borrador. Tenemos un borrador que estará bien o mal, pero por lo menos es un ordenador que está modernizado. Y eso, pues, tendremos que introducir temas de bicicleta, temas de patines, temas de peatones, etcétera, etcétera, ¿no? Plan general, introducir vegetación en las calles, eso se puede meter en el plan general. Y todo esto requiere alguien que se ocupe, las cosas no se hacen solas. Entonces hace falta un servicio de movilidad, que ya sé que prácticamente no existe, pero hace falta alguien que se ocupe de eso que es tramitar los vados, tramitar las relaciones con los taxis, tramitar no sé qué, pero también hace falta alguien que piense, alguien que esté viendo, pues si desde el punto de vista de policía o desde el punto de vista, yo qué sé, de zonas verdes se va a hacer algo, oye, eso cómo está afectando a la movilidad. Y son dos tempos distintos, uno piensa, el otro hace. Entonces haría falta una unidad. ¿Cuánto puede ser esa unidad? Una persona, o sea, tampoco estamos planteando, pero hace falta alguien que se dedique a poner orden. Y lo último y no menos importante es decir, bueno, como esto afecta a todo el mundo, pues un foro, algo que, no sé, que la ciudadanía, que las organizaciones, las instituciones, las personas, bueno, pues una vez al año, no sé, tampoco hace falta mucho, no vamos a estar todo el día, pero que de vez en cuando pues se intercambien ideas, se planteen problemas y bueno, pues nos sirva para que todo esto que ha costado el dinero de los contribuyentes redactar un plan, pues vayamos actualizándolo y demás, ¿no? Y si hacemos todo esto, pues será fantástico, se ahorrarán muchas emisiones de CO2 y sé que me he extendido. Muchas gracias.